8:25 en todo el país y en este repaso que estuvimos haciendo nosotros por las efemérides, te fuimos contando que hoy, en este 10 de octubre, se conmemora en todo el mundo el Día de la Salud Mental, algo tan importante, pero tan importante y sobre todo, como lo mencionaba hace un ratito en el bloque anterior, ¿no? Una de las cuestiones donde más atentos tenemos que estar, ¿no? En estos tiempos donde la salud mental juega un papel sumamente importante, lo hizo siempre, pero en los últimos tiempos sin duda ha crecido aún más su importancia. Y nosotros en esta mañana de No la ven hemos decidido invitar a una profesional justamente de la salud de nuestra provincia. Estamos en comunicación telefónica con Raquel Altamirano. Ella es psicóloga, también forma parte del equipo interdisciplinario del órgano de revisión de salud mental de aquí de la provincia del Neuquén y nosotros le damos la bienvenida. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida a No la ven, bienvenida a Neuquén Rock. Hola Bruno, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, Raquel, yo en el bloque anterior intentaba explicar, ¿no?, la importancia de la salud mental, pero para hablar bien específicamente para aquellas personas que evidentemente comprenden la idea de la salud mental, pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud mental? Bueno, me parece súper importante tu pregunta, un día como hoy, digamos que es el Día Mundial de la Salud Mental, porque bueno, la salud mental, ¿qué es salud mental? Digamos, es algo que fue cambiando con los distintos paradigmas a través de la historia y en todo el mundo. Y hoy, digamos, lo que consideramos como salud mental tiene que ver con la garantía de derechos en primer lugar. Salud mental es tener un trabajo, salud mental es poder acceder a la escuela en las infancias, adolescencias. Salud mental es poder estar acompañados, poder estar incluidos en la comunidad. Todo eso tiene que ver a la salud mental, ¿no?, de las personas. Y eso es fundamental porque en algún momento, digamos, en la historia nosotros tenemos una ley de salud mental que ya tiene 13 años, ¿no?, que establece la salud mental como un proceso que está compuesto por componentes históricos, sociales, culturales. Pero bueno, antes la salud mental en realidad tenía que ver con la ausencia de enfermedad, ¿no? Ausencia Claro. de psicopatología. Y hoy sabemos que no es así, porque todas las personas en algún momento atravesamos situaciones de sufrimiento subjetivo, de sufrimiento psíquico, de padecimiento mental, todas las personas. Pero bueno, es buenísimo que hoy podamos hablar de esto porque también genera mucho estigma. Una persona que de pronto pensar que alguien tiene un problema de salud mental que conlleva una marca, conlleva una etiqueta, un estigma, y bueno, y sobre eso es que tenemos que seguir trabajando y me parece que por eso las jornadas de lucha, de visibilización, los días 10 de octubre son muy importantes. Y eso iba a hacer mención, ¿no? Porque también lo he visto a través de las redes y que el tiempo también, ¿no?, ha ido modificando los pensamientos, pero sin duda las redes han ido acelerando estos procesos y uno tiene que ver con esto, ¿no? Un insulto, una manera de denigrar al otro o de menospreciar el laburo que hace o lo que viene haciendo es enviarlo a terapia, ¿no? Hoy el insulto, Ujú. anda a terapia, anda a hacer terapia, arregla tus cosas a través de la terapia. ¿Cómo recibe un psicólogo justamente eso? Cómo lo ve un profesional a ese intento de mandar a terapia a una persona como una cuestión agresiva, ¿no? Cuando me parece en lo personal es todo lo contrario, ¿no? Ir a terapia es lo más sano que podés llegar a hacer por vos. Sí, totalmente. Hay una visión igual, digamos, como la terapia psicológica o psiquiátrica como un modo de que la persona se va a curar de algo, ¿no? Claro. Como esta cuestión de que tienes un problema y te vas a curar. En realidad, hay personas a las que realmente ayuda muchísimo un acompañamiento psicológico o psiquiátrico, pero también muchas personas pueden encontrar aspectos que tienen que ver con bienestar o aspectos terapéuticos en otros espacios y que sí lo pueden coordinar equipos de salud mental, ¿no? Tenemos que también poder empezar a pensar modalidades diferentes del consultorio clínico, ¿no? Como que es lo que conocemos habitualmente porque pareciera que es la solución a todos los problemas y en realidad no, y acá vuelvo un poco al principio de la entrevista. Hay muchas personas que tienen dificultades, digamos, en el plano de la salud mental y que quizá
con un acompañamiento de los profesionales, digamos, acordes a esto, pueden quizá acompañar a la persona a restablecer un lazo con la comunidad, a insertarse en un lugar en el cual la persona sienta pertenencia, bueno, y eso ya es terapéutico. Y aprovecho a comentarte, ya que estamos hablando un poco de ese lazo que tienen las que tenemos las personas con la comunidad y qué es lo que Sí. nos aporta salud mental, porque esto es algo muy importante. En la provincia de Neuquén tenemos 2 dispositivos habitacionales, 3 en realidad, uno en San Martín de los Andes, que se está, digamos, como inaugurando ahora, que son dispositivos habitacionales que fueron creados y que fueron trabajados y abordados por profesionales de la salud pública, que son muy importantes, porque esos dispositivos habitacionales con apoyos fueron diseñados y pensados a la medida de personas que anteriormente vivían acá en Neuquén en neuropsiquiátricos. ¿Sí? Ujú. En Neuquén Capital. Sí. Teníamos 2 neuropsiquiátricos, en el sentido más horrible del término. Y yo quiero aprovechar para hablar de esto en el Día de la Salud Mental porque fue un proceso de profesionales que se cargaron realmente al hombro esta tarea con una perspectiva de salud mental comunitaria, ¿sí? Y se trabajó muchísimo para que esas personas hoy vivan en la comunidad, para que hoy estén gozando de su libertad, porque una persona que está encerrada está privada de la libertad, es una detención ilegal vivir en un monovalente sin Completamente. consentimiento de una persona. Sí. Entonces, bueno, yo quiero hablar de eso porque es fundamental, eso pasa en Neuquén, nosotros acá con esos dispositivos se pone mucho el hombro, hay profesionales que inclusive duermen en esos dispositivos, ¿no? Ujú. Y me parece que en el Día de la Salud Mental está bueno que desde el ámbito de la salud y desde la salud pública revaloricemos estos espacios, que los cuidemos, que podamos decir manicomios nunca más, porque también hay que pensar que estos dispositivos fueron pensados para determinado grupo de personas, a sus necesidades, a sus gustos, a sus deseos, y de pronto tenemos que defenderlos y pedir y exigir que se sigan creando más dispositivos como estos, porque hay muchas personas que lo necesitan, y no de pronto, y cuando decimos manicomio nunca más, es decir, bueno, hay que crear más, no agotar ni llenar los dispositivos que ya están, porque esa lógica es manicomial y Claro. me parece buenísimo que tomemos conciencia de eso y bueno, y poderle seguir exigiendo a nuestro Ministerio de Salud que garantice estos derechos, porque bueno, el Ministerio de Salud es el órgano de aplicación de la Ley de Salud Mental. Entonces, bueno, por ahí ese es el camino a seguir y bueno, y que hay que cuidarlo, porque es esto, manicomio nunca más. Raquel, aprovecho justamente que estás haciendo mención de esto. Yo cuento una mirada personal que tuve, que me pasó, de visitar Córdoba luego de mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que no viajaba a la ciudad de Córdoba. Y me tocó estar en la ciudad, pleno centro de la ciudad de Córdoba. Y me llamó muchísimo la atención de ver un montón de personas en situación de calle, pero sobre todo con, bueno, justamente, evidentemente con algunas afectaciones en la cuestión psicológica, ¿no? Gente que atravesaba la calle sin mirar, hablando solo. Bueno, fue muy impactante para mí porque yo, nacido y criado en la ciudad de Córdoba, de repente, luego de tantos años, de repente me empiezo a cruzar con mucha gente en la calle en esa situación. Y hay un contexto socioeconómico nacional, hay un gobierno nacional que decide suprimir, ¿no? Presupuestos para las partidas, en estos casos para la salud, y en este caso salud mental, con el posible cierre de estos espacios. ¿Cómo se trabaja ante la situación de que hay cierres de estos lugares que generan en algún punto una contención para estas personas, pero de repente cuando dejan de estar, yo en lo personal los pude percibir en la calle una muy importante cantidad? ¿Cómo se trabaja eso y si estos dispositivos que se acaban de generar son suficientes para cubrir esa demanda, ¿no?, que hay? Ujú. Bueno, por ahí sí, hay 2 cuestiones. Una tiene que ver con, viste que recién hablábamos un poco del tema del estigma, ¿no? Sí. La ley de salud mental lo que viene a establecer es la vida en comunidad con apoyos, porque hay personas que realmente necesitan apoyos para ejercer su autonomía, su vida libre, ¿sí? Entonces, es importante lo que decís porque hay muchas críticas en relación a la desmanicomialización, donde por ahí el mito que circula es que, bueno, ¿qué va a pasar con estas personas? Son Ujú. peligrosas para la sociedad. Bueno, eso es un error tremendo, es un error tiene que ver con estas construcciones culturales, las representaciones sociales que vamos creando. Y la ley, por suerte, vino a cambiar todo eso. Y estos dispositivos que hay en Neuquén vienen un poco
a demostrar que es el camino a seguir y que es el paradigma. Y estas personas, por ejemplo, en los lugares que acá se cerró, que eran de encierro, fueron procesos que duraron 2 años. No fue que de un día para el otro estos lugares se cerraron. ¿Sí? Fue un proceso de 2 años que culminaron con estos dispositivos. Distinto es lo que bien mencionás, que es lo que está pasando, por ejemplo, en Buenos Aires con el Hospital Laura Bonaparte, Claro. desde Nación, porque eso es distinto, eso es, sí, es totalmente, es una situación de un poco más de lo mismo que venimos viendo a nivel nacional de la violencia institucional que ejerce este gobierno, digamos, totalmente antiderechos, y el recorte y el cierre viene justamente por la línea más fina, por las personas más vulnerables, personas que, por ejemplo, en ese hospital, que además el Hospital Laura Bonaparte es un hospital de referencia para todo el país, es un hospital nacional que no solo para la gente que vive en Buenos Aires, sino que realmente para todo el país y en todo sentido, no solo por los abordajes que son muy de avanzada en derechos humanos, sino también por todas las coordinaciones y actividades de capacitación que realizan con distintas provincias del país. Es un hospital de referencia. Sí. Entonces, bueno, es terrible cómo se viene viviendo. Entiendo que los colegas o los compañeros trabajadores de ese hospital vienen resistiendo ese cierre y bueno, y fue la organización colectiva también lo que impidió que se cerrara, digamos, ¿no? La Completamente. organización colectiva de personas usuarias y de personas que trabajan allí, como también de todo el colectivo del campo de la salud mental, porque el Hospital Laura Bonaparte lo apoyamos en todo el país y quienes tuvieron la posibilidad de estar allá en la ciudad de Buenos Aires han ido a brindar su apoyo y a decir esto no. Pero me parece que está bueno pensar, porque bueno, el Hospital Laura Bonaparte todos lo vimos, digamos, fue como de mucha relevancia Masividad, mediática, sí. Ujú. ¿no? Pero bueno, yo por eso quiero volver a Neuquén, porque nosotros no salimos en todos los diarios, Exacto. pero es importante que sepan de que acá esas políticas que en algún momento tuvimos, digamos, ¿no? De desmanicomialización, de la vida en comunidad, hay que defenderlas y hay que volver a decir no al manicomio, no al hacinamiento. Estos dispositivos no se pueden llenar de personas, porque las personas, y vuelvo a insistir, las personas no son objetos, ¿sí? La dignidad humana, todo el paradigma de derechos humanos en salud mental que hace a la dignidad y que tiene que ver con la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad, es decir, nada de nosotros sin nosotros. Ese es el lema de la Convención y en salud mental se aplica. Entonces tenemos que dejar de pensar que las personas uno les cierra un lugar, las lleva, las trae, las deriva, no son objetos, somos personas y como personas merecen el mejor atención en salud mental y salud integral y decidir de qué manera dentro de lo posible pueden vivir. Entonces, bueno, por eso yo hago nuevamente hincapié, porque si no las dejamos libradas al azar, que es como vos decías, vos viste en la calle mucha gente que está en situación de calle, Sí. que lo que viste en Córdoba, que bueno, las ciudades más grandes de pronto impacta mucho más rápido, pero también es cierto que la situación de vida en la calle genera sufrimiento mental, ¿no? Sí. A veces uno Completamente. piensa qué va primero, si era una persona que de pronto no estaba bien de su salud mental y quedó en la calle, o si fue la misma vida en la calle la que generó también esa desorganización mental, digamos, porque la vida en la calle realmente es terrible, es arrasadora de la subjetividad, es Sí. arrasadora de los vínculos. Entonces, bueno, creo que un poco va de la mano. ¿Cómo tener salud mental? Volvemos a la pregunta que me habías hecho al principio, ¿cómo tener salud mental si transitamos la vida en la calle, digamos, ¿no? Con Exacto. frío, con hambre, en riesgo, Vos sabés que ¿no? eso es una pregunta que me hacía de chico. Yo siempre me preguntaba, cuando solía ver a las personas en la calle, siempre me preguntaba lo mismo, ¿no? ¿Qué los llevaba ahí y si la situación en la cual se encontraban era producto de estar en la calle o la condición que tenían los terminaba impulsando a la calle, ¿no? Es una Ujú. cuestión que siempre me llamó la atención. Y volviendo a estos dispositivos, Raquel, y este laburo que han hecho los profesionales para poder generar otros espacios, me gustaría que podamos volver de nuevo a esto, a identificar, porque creo que en el común, me atrevo a decir que en el común denominador o la imaginación de todos, nos imaginamos un neuropsiquiátrico, la famosa sala blanca acolchada con una persona con un chaleco de fuerza. Creo que es la imagen más común, ¿no?, que se nos genera ante un Ujú, neuropsiquiátrico. ¿Cuál es la ujú. diferencia sustancial entre esto, ¿no? Como vos lo decías,
quitar los manicomios, generar nuevos espacios, estos dispositivos. ¿Cuáles son estas grandes diferencias como para que justamente las personas que tenemos este concepto de una sala blanca con una persona con un chaleco de fuerza cambie, ¿no? Y esta nueva perspectiva que están generando ustedes. ¿Cuál es esta gran diferencia? Bueno, súper interesante tu pregunta. En realidad los neuropsiquiátricos que digamos que existen en el país y que en Neuquén también tenían, sobre todo uno de ellos, no son salas blancas en realidad, no hay ni siquiera sábanas blancas, son lugares muy pobres, de mucho encierro, de muchísimo encierro, donde las personas no pueden elegir de salir de ese lugar. El chaleco de fuerza que se ve en las películas, bueno, hoy es el chaleco químico, digamos que por ahí la vida institucional de los neuropsiquiátricos, ese efecto de la institucionalización son personas sobremedicadas que no reciben el tratamiento adecuado porque, digamos, los medicamentos psiquiátricos, los esquemas farmacológicos que están pensados para algunas patologías, realmente tienen que ser justamente respetuosos, digamos, tienen que responder a esa patología como cualquier otra de salud, digamos, que apunte al bienestar de la persona. Pero como muchas personas, digamos, el paciente de salud mental es distinto a otros pacientes, digamos, ¿no? Que uno tiene la idea que cuando alguien enferma está en cama, bueno, el paciente de salud mental no está en cama, tiene otras características, deambula, pide pucho, qué sé yo, no sé, es otra modalidad. Sí. Entonces eso para que no moleste, vamos a decir, Sí. lo que se usa en las instituciones es el chaleco químico que se llama. Entonces, para que esté tranquilo, están sobremedicados, ¿sí? Y bueno, y esa sobremedicación hace que estén como dormidos a la vida, dormidos a sus deseos, dormidos, y la lógica manicomial también, ¿sí? Que tiene que ver con eso, fundamentalmente con el encierro, con castigos, con vulnerabilidades. De hecho, vos me mencionabas el hombre del chaleco de fuerza, que todos hemos visto en las películas. Sí. Y es un tipo que lo tienen que atar porque está sacado, porque es peligroso, porque va a matar a alguien, ¿no? Bueno, todas esas cosas fueron haciendo esas representaciones sociales, pero la verdad es que las personas que están en los neuropsiquiátricos están ahí porque muchas veces no tienen dónde vivir, como vos bien decías, o porque no tienen una red de apoyo, o porque no tienen un trabajo. Entonces quizás ingresaron ahí por un sufrimiento mental y no se pudieron ir porque no había un lugar en la comunidad que los pudiera alojar, y eso hizo que quedaran en una situación de detención, ¿sí? En una situación en la que están detenidos sin poder hacer uso de su libertad y sus derechos, sin un tratamiento adecuado. Y eso tiene unos efectos terribles y lejos de ser peligroso, ese estado es de una altísima vulnerabilidad, digamos, ¿no? Altísima vulnerabilidad. Imagínate que son personas que no pueden decidir qué comer, a qué hora levantarse, si quieren ir a dar una vuelta a la plaza, ¿se entiende? Entonces, Sí. tiene que ver justamente con la contracara de esa imagen del hombre con el chaleco de fuerza. Son personas con vulnerabilidad psicosocial y, bueno, totalmente arrasadas de derechos. Por eso los dispositivos habitacionales no solo que le aportan derechos, también aportan dignidad, porque hay muchas Ujú. personas que de pronto empezaron a trabajar las habilidades para la vida, recuperaron habilidades para la vida y para la autonomía, entonces quizás se pudieron resignificar trayectorias laborales, personas que alguna vez trabajaron de algo y empezar a reencontrarse con el deseo, con la habilidad, rehabilitar un montón de funciones, encontrar un laburo, pagarse su alquiler, digamos, Ujú. mirá qué dignificante que son los tratamientos de salud mental con esta perspectiva comunitaria de derechos, que bueno, que una persona pueda a volver a la comunidad dignamente, ¿no? Trabajar, estudiar, tener ingresos, es fundamental. Totalmente, ¿no? Hay una humanización, ¿no? Detrás de lo que de ese laburo, ¿no? Y en esto Ujú. yo quería consultarte, Raquel, cómo esto también generado también, insisto, a través de las redes sociales y los medios que comenzamos a ver,
se generan como una cuestión graciosa, pero lejos está de serlo, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de esta señora que habla de que las personas son hologramas, o otras personas que también, ¿no? Se hacen conocidas viralmente porque, bueno, evidentemente están bajo una situación psicológica que no están saludables, justamente. ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede ayudar con esas personas que uno se cruza por la calle, que uno las ve, que quizás se vuelven habituales, se vuelven parte del paisaje de la ciudad? Voy a decir, che, a ver, ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo hacer? Porque esta persona entiendo que necesita una ayuda. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles son las herramientas que los que no tenemos podemos llegar a adquirir para poder colaborar y ayudar a esas personas? Ujú. ¿Vos te referís, Bruno, a personas que están en situación de calle o personas que están en la comunidad que vos sabés que vos intuís que pueden tener un problema de salud mental? ¿A eso te Correcto, referís? exacto, porque no necesariamente, me ha Ujú, pasado también que no necesariamente están en condición de calle, están en situación de calle, pero evidentemente uno mm, sabe que por sus comportamientos, por sus actitudes, que evidentemente necesita justamente una mano. mm. Bueno, por ahí en principio lo que está bueno que hablemos el Día de la Salud Mental es el estigma. Partamos de las diferencias y de también de poder que esto incluya la posibilidad de aceptar al otro como es, digo, ¿no? Que tiene que ver un poco de lo que yo te contaba de la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad. Hay una tendencia muy fuerte, digamos, como de normativizar a veces a las personas, ¿no? Como esta tendencia a normativizar al sujeto para que se adapte a esta sociedad. Pero ¿qué hacemos como sociedad para incluir al otro, al que es distinto a mí? ¿No? Me parece que quizás empiece por hacernos una pregunta en relación a esto, digamos, ¿no? No, en que, ¿por qué tenemos que normativizar al otro, ¿no? Para que sea normal, vamos a decir como lo diría la gente Sí, sí, habitualmente, sí, digamos, sí. ¿no? Distinto es si, bueno, si vos crees que la persona puede estar teniendo un sufrimiento, que no tenga red familiar, que esté sufriendo por alguna situación. Y bueno, me parece que en ese caso sí es importante, qué sé yo, buscar las herramientas para acercarse al otro, para brindarle apoyo, una escucha, un acompañamiento. Nosotros en la provincia, en los hospitales, tenemos guardias de salud mental. En el Hospital Heller hay una guardia interdisciplinaria, en Buque Roldán también, el Castro Rendón, el Hospital de Plotier. Y esto también es importante que la gente lo sepa. Aunque no hubiese guardia de salud mental, la ley de salud mental establece que los hospitales generales tienen que poder abordar la urgencia en salud mental. Así que de ningún modo una persona puede ir a una guardia a solicitar ayuda e irse sin esa escucha, sin esa ayuda, sin ese acompañamiento, sin esa atención. No es una ayuda, perdón, es un derecho. No se Ujú. puede ir sin ese derecho a la atención, ¿sí? Entonces, eso también es importante en relación a tu pregunta, que bueno, que cuando una persona lo requiera, o haya que acompañarla, o llamar al 100, el sistema de emergencias acá en Neuquén, bueno, en Plotier no hay, pero los sistemas de emergencia o el hospital, si tiene que salir con una ambulancia a buscar a una persona que es usuaria de salud mental, tiene el mismo derecho que cualquier otra persona con cualquier otro padecimiento de urgencia, ¿sí? Los criterios de riesgo en salud mental existen, la internación existe, no es un mito pensar que con la ley no se puede internar personas por salud mental, eso no es así. Sí se puede internar y si hay un riesgo de vida, como establece la ley cierto e inminente, se puede hacer una internación compulsiva e involuntaria si hace falta por el resguardo de la vida. Eso también está en la ley, también es un derecho, pero lo que sí, con todos los resguardos legales, como establece la ley, digamos, con el control del proceso de internación, pero es un derecho de las personas. Te digo esto para que la gente también que esté escuchando lo sepa, que puede acudir a las guardias de los hospitales cuando lo requiera o llamar al servicio de emergencia. Totalmente necesario e importante. Raquel, inmensamente agradecidos por los minutos que nos has Bueno, Bruno, dedicado. Felicitaciones por este gran laburo que han realizado tanto vos como todos los profesionales que han estado detrás de estos dispositivos que se están generando en la provincia y ojalá que se multipliquen, no solamente acá en Neuquén, ojalá. sino en todo el país. Así es, Bruno, ojalá. Te agradezco mucho a vos, bueno, por el contacto y por visibilizar un poco también en el Día de la Salud Mental, la situación acá en Neuquén. Así que muchas gracias, Bruno. Un abrazo Gracias. muy grande y buena jornada. Dale, igualmente. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Muy bien, nosotros
En este Día de la Salud Mental hemos decidido conversar con una profesional justamente de la salud mental. Estuvimos dialogando con Raquel, ella es Raquel Altamirano, matrícula profesional 1109. Es algo importante que aprendí también, que cuando se saca un profesional al aire siempre hay que mencionar la matrícula o justamente lo que lo identifica como un profesional. En este caso ella es Raquel Altamirano, matrícula 1109, psicóloga de aquí de la provincia de Neuquén, parte del equipo interdisciplinario del órgano de revisión de salud mental de Neuquén, que bueno, también nos explicó los avances de esta implementación de la Ley Nacional de Salud Mental